También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @TonyBosa, @JCBGValiente y @BosaConValdez. Hoy vamos a hablar de un tema que es crucial desde nuestra perspectiva dentro del marco de esta etapa que está viviendo la Revolución Bolivariana, y es el desarrollo de las fuerzas productivas en el marco de la Revolución Bolivariana. ¿Qué significa el desarrollo de la fuerza productiva? El desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de todo lo que supone las capacidades que tiene el Estado venezolano para desarrollarse económicamente. Nos vamos a quedar locos de las capacidades que tenemos. Mucha gente no lo sabe, hasta nosotros no sabíamos hasta qué punto Venezuela tiene potencialidad de desarrollo propio, sin copiarnos de nadie. No es necesario copiar, no es necesario incluso, oigan esto que les voy a decir, ni siquiera es necesario tener que importar en la actualidad tecnología o maquinarias, no es necesario para arrancar un desarrollo propio. No estamos partiendo de cero, tenemos ya un nivel tecnológico y unas capacidades de conocimiento de nuestro talento humano suficiente para nosotros transitar el camino del desarrollo de la Revolución Bolivariana. La página de YBKE Radio Mundial, YBKE Mundial, este viernes, Venezuela y China evalúan capacidades productivas y potencial minero. Sin lugar a duda, Venezuela tiene un potencial incuestionable desde el punto de vista de materia prima, de energética y minera. De eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero eso no debe ser, o eso no es, digamos, el horizonte que tiene trazada la Revolución Bolivariana. Nosotros tenemos capacidades, como ya lo hemos dicho, para transformar esa materia prima, transformar esa minería, transformar esos minerales, los hidrocarburos en productos con un valor agregado mucho mayor, que además, eso no solo lo veamos desde el punto de vista económico, porque eso incuestionablemente va a generar mayores ingresos para Venezuela. Veamos desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología propia, el desarrollo de la ciencia que vamos a ir creando nosotros con esa actividad de transformación de la materia prima. Y tenemos, insisto, el nivel tecnológico para avanzar, sin necesidad de estarle pidiendo a nadie nada. Seguimos. Correo del Orinoco. Venezuela y China intercambian ideas para avanzar en una revolución económica. Fíjense, la revolución china, estoy hablando de los finales de los años 70, segunda mitad de los años 70, cuando se implementan ese giro económico que de alguna manera fue ideado por Deng Xiaoping. Los chinos para ese momento estaban en condiciones sustancialmente peores, digámoslo así, que nosotros, me refiero, es que nosotros tenemos un nivel tecnológico, tenemos materia prima, la que sea, tenemos personal, talento humano calificado para prácticamente lo que sea. Con eso no contaban los chinos. A finales de los años 70, a mediados de los años 70, no contaban con eso los chinos. Y lograron un desarrollo importante. Pero lograron un desarrollo importante porque algo que decía Deng Xiaoping, que esa revolución que ellos estaban haciendo económica era una revolución china, de los chinos y para los chinos. Es decir, partiendo de sus propias realidades. Eso tenemos que nosotros guiarnos y emular de los chinos, partir de nuestras propias realidades. Seguimos. Nuevamente la página de YBKE Mundial. Venezuela tiene la meta de convertirse en potencial agrícola en 6 años. Yo me atrevo a decir que en menos tiempo. Incuestionable, me atrevo a decir que en menos tiempo. ¿Por qué? Les comentaba, tenemos capacidad tecnológica para avanzar. Tenemos gente capacitada, tanto en las universidades, en el mismo campo, pues, para desarrollar, pues, la agricultura venezolana. 6 años. Repito, creo que en menos tiempo podemos lograr ese objetivo. Es cuestión de hacer de eso una política de Estado y sobre todo hacerle seguimiento, estar detrás de eso. Si nosotros vamos a sembrar, por decir algo, vamos a sembrar pimentón, que es una siembra de corto tiempo, bueno, hay que estar pendiente de cuándo se sembró el pimentón y cuándo se supone que se cosecha el pimentón, para que la gente sepa que va a tener pimentón a un determinado periodo del año, o pimentón suficiente, pues, por dar un ejemplo. Pero hay que estar detrás de eso, porque si no se está detrás de eso, en Venezuela ahorita con el saboteo que tenemos, se nos escapa ese pimentón en la distribución y se nos va para Colombia, pues.
Entonces, tenemos que estar muy pendientes, hacer una política de Estado de la producción, del desarrollo de nuestras fuerzas productivas, del desarrollo de nuestra ciencia, de nuestra tecnología interna y, repito, estar pendiente, supervisando y estar controlando eso. Fíjense lo siguiente, nosotros no tenemos que imitar a nadie. Las otras revoluciones como la China, revoluciones como la revolución bolchevique, la revolución rusa, son guías para nosotros, no modelos. No modelos. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro propio modelo, partiendo, por supuesto, de nuestra realidad y nuestras propias potencialidades, que la tenemos. Les doy un ejemplo. El presidente Chávez estaba en eso totalmente claro, de la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas en Venezuela, ¿ok? Y se trajeron de afuera cualquier cantidad de tecnología, llamémoslo así, para nosotros internamente poder sustituir importaciones y desarrollar nuestra propia técnica. Aquí hay fábricas de fábricas, ¿han escuchado hablar de eso? Incluso lo hemos hablado en este programa en otras oportunidades, fábricas de fábricas, es decir, son unas fábricas que desarrollan líneas de producción de lo que usted quiera producir. La tiene el Estado tiene algunas y hay otras privadas, que tampoco son nada nuevas en Venezuela, ¿ok? Eso ya nos da una idea de lo que podemos empezar a desarrollar. Contamos con materia prima, la que sea, ¿ok? Y sobre la base del desarrollo endógeno, del desarrollo propio, se van desarrollando otras industrias. Si usted empieza a fabricar X producto, ese producto seguramente va a necesitar un insumo determinado o una determinada tipo de maquinaria. Bueno, si nosotros desarrollamos nuestra industria, ya esa maquinaria, ese insumo podrá ser fabricado aquí porque va a terminar siendo negocio para alguien, pues, ¿ok? Y no necesitamos importarlo, créanlo, no es necesario. En la industria metalmecánica, el Estado pudiera o debiera, ¿ok?, crear hornos de fundición de metales más pequeños, pues, para estas fábricas de fábricas. ¿Cuál es la intención de eso? Fabricar piezas mecánicas. Fabricar piezas mecánicas. Señores, pensémoslo por un momento. El motor de un carro es algo extremadamente complejo. Hay que ser ingeniero de la NASA para hacerlo. Si ya en los años, a mediados del siglo XX, ya hacían motores de carro, ¿cómo es que ahorita, en pleno siglo XXI, nosotros no podamos construir un motor de carro? Nos copiamos, pues. ¿Ok? Eso es metal, eso es un molde, lo hacemos. ¿Existe la técnica para hacerlo? Pues lo hacemos, pues. No podemos tener temor de ir desarrollando nuestra propia tecnología. Yo le comentaba recientemente a un amigo, ¿cómo es que nosotros no podemos hacer un carro, chicos? Que tenemos que traerlo de afuera. ¿Cómo es que Henry Ford, ¿ok?, repito, a mediados, en la primera mitad del siglo XX, ya había logrado producir carros a escala, pues, en serie, había logrado producir carros en serie. Y nosotros en Venezuela hoy, con toda la tecnología muchísimo más avanzada de la época de Henry Ford, bueno, hagámoslo aunque sea como lo hacía Henry Ford, por decir algo. No puede ser que a estas alturas nosotros estemos o sigamos dependiendo y no pensemos, porque está bien, estamos dependiendo por la coyuntura, porque la dinámica política y económica se ha movido con cierta velocidad, ¿no? Y de repente eso que le estoy planteando yo, de ir creando nosotros nuestros motores de carro, requiere un poco más tiempo, pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar a hacer las cosas. No podemos seguir pensando que en algún momento los Estados Unidos, si no nos los arrodillamos, él se va a quedar tranquilo. No se va a quedar tranquilo. Ellos se consideran los dueños del mundo y si nosotros no nos arrodillamos, no se van a quedar tranquilos. Y no se trata de arrodillarse, porque tendrás que arrodillarte en todo momento. La gente concibe en esta etapa de la revolución que lo más importante es la producción agropecuaria, pues, en términos generales, para garantizar de algún modo el alimento. Es cierto. Pero esa producción agropecuaria, que en su mayoría la realizan pequeños productores, conuqueros, pequeños campesinos, medianos productores también, ¿okay?, en su gran mayoría, más de un 70-80%, lo producen ellos. Para que eso sea eficiente, para que la producción crezca, es necesario tecnificarlo. En eso también estaban claros los chinos, eso también lo decía Deng Xiaoping. O sea, hay que tecnificar la producción agrícola. Mire, un conuco que pueda disponer, ya sea un grupo de ellos, que puedan disponer de un tractor, sistema de riego, y el Estado de alguna manera garantizarse el acceso, no vamos ni que se los regale, garantizar el acceso a algunos pesticidas y fertilizantes, su nivel de eficiencia es tan bueno, no voy a decir que mejor, pero es tan bueno, tan eficiente como cualquier gran agroindustria, ¿ok?
hay que tecnificarla, hay que contribuir. ¿Qué pasa? Es una cuestión de costos. Sí pudiera ser. O sea, sale más costoso a tecnificar a varias partes que a una grande. Es posible, sin lugar a dudas. Pero tenemos también que ver la realidad venezolana y por qué estamos así. Estamos así porque les dimos las posibilidades a muy pocos que tuviesen un crecimiento enorme, ¿ok? Y esos muy pocos ahora están de acuerdo para tumbar al gobierno venezolano. Eso pudiera ocurrir con miles de productores, muy difícil, por decir casi imposible, muy difícil que eso ocurriera, y garantizaríamos el abastecimiento permanente de alimentos por lo menos, pues, de por lo menos alimentos, que son rubros, o sea, los distintos rubros que utilizamos para alimentarnos pueden ser producidos por muchísimas personas. Pero para que sea eficiente y para que crezca la agricultura venezolana y que podamos incluso ya exportar rubros agropecuarios en Venezuela, es necesario la tecnificación. Miren, les voy a dar otro ejemplo. Después de la crisis del año 29, de 1929, una crisis que duró varias décadas, se implementó para combatirla la famosa fórmula de la demanda global o demanda general de John Maynard Keynes, pues, ¿okay? Esta fórmula, en términos generales, combatía la inflación y combatía el desempleo, lo combatía a través del estímulo a la demanda o el desestímulo a la demanda, ya sea con impuestos, intereses para las empresas, la depreciación o apreciación de la moneda o la devaluación o revaluación de la moneda y la disminución o incremento del gasto público. Así se estimula o se desestimula la demanda y de esa manera se combatía la inflación y el desempleo a través de esa fórmula de John Maynard Keynes. ¿Qué pasó en los años 70? Y no funcionó casi 40 años esa fórmula y la aplicaron varios países para salir de las depresiones económicas. ¿Qué pasó en los años 70 después de la guerra del Yom Kippur, que hubo la crisis energética, que subieron los precios del petróleo de $2, llegaron hasta $35? Ocurrió en determinados países que tenían inflación con deflación. Un fenómeno enorme, pues la gente había una caída de la demanda. Con caída de la demanda, que existía esa inflación, eso no lo explicaba el sistema keynesiano. O sea, no tenía manera de resolverlo, pues, ¿ok? ¿Cómo se resolvió finalmente? Y esa inflación con caída de la demanda, lo llamaron esta inflación, y Venezuela de alguna manera está viviendo lo mismo, porque aquí ha caído la demanda, ¿ok? Ha caído la demanda y hay una elevación enorme de precios. Eso se convirtió entonces finalmente en un problema de costes, ¿ok? Una inflación de costes y no una inflación de demanda. Por eso los que andan hablando de dinero inorgánico, por Dios, quítense esa sandez de la cabeza. Una inflación de costes. ¿Cómo se resolvió? De la siguiente manera, tecnificando la empresa. Ya te sales de la macroeconomía a la microeconomía y tecnifica la empresa. Reduces los costos de producción en la materia prima, es decir, abaratas la materia prima y tecnificas la industria para que sea más eficiente en la producción. Así se resolvió. ¿Por qué no hacerlo nosotros si estamos en una situación similar? Así es, solo es posible en revolución esa transformación y tenemos que ser audaces para hacerlo. No podemos retroceder. A nosotros nos hicieron retroceder en lo económico a niveles de la Cuarta República, pues esos problemas y quizás un poco más incrementados, ¿no? Ya Venezuela había avanzado en revolución como nunca antes en su historia republicana. Habíamos avanzado en la satisfacción de las necesidades de la población venezolana. ¿Cómo revertir eso? Y no quedar débiles. Bueno, es desarrollando nuestras propias fuerzas productivas, es desarrollando nuestra propia tecnología, es desarrollando nuestra agricultura, pero con tecnología, ¿ok? Ya nosotros no podemos seguir con escardilla y chícora y esas cosas, realmente no, así sí es difícil, es cuesta arriba levantar la agricultura a gran escala y con mayor velocidad. Eso lo podemos hacer y debemos hacerlo. Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos que regresar a la economía real. La economía del mundo se está manejando sobre la base de una economía irreal que es el sistema financiero.
Eso explica por qué solo en Venezuela, solo el 5% de la población está dedicada a la producción de bienes fundamentales, de bienes de consumo primario, o sea, de los alimentos que nos comemos, el 5% de la población, mientras el 95% vive de prestar un servicio. ¿Cómo el 95% puede vivir de prestar un servicio y el 5% alimentarlos a todos? Eso no es posible. Es posible solo a través de un sistema ficticio, que es el sistema financiero, que el dinero sale de la nada, ¿okay? Prácticamente de la nada, y ahí paga un poco de gente. Por eso, como ese 5% no puede alimentar al 95%, tenemos que importar muchísimas cosas. Incluso para que ese 5% produzca, tenemos que importar materias primas, a veces semillas, tenemos que importar insumos, tenemos que importar maquinarias, ¿okay? Para que ese 5% produzca. Y ni hablar de los productos ya terminados que tenemos que importar para que nuestra gente por lo menos coma, ¿okay? ¿Debemos o no iniciar de una vez por todas? De una vez por todas debemos iniciar ese plan de desarrollo, producir nuestras propias cosas con nuestra tecnología. Debemos hacerlo, debemos hacerlo. Tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos la tecnología suficiente, oigan bien, suficiente, necesaria para arrancar. Sí la tenemos, existe, no hay que importarla siquiera, existe. Tenemos un gran problema los venezolanos. Los chinos planifican, ese plan que arranca Deng Xiaoping a la segunda mitad de los años 70, ese plan lo tienen ellos proyectado a 100 años. Y en poco menos de 30 años ya han logrado muchísimas cosas. Aquí en Venezuela, si usted le dice a un venezolano, vamos a proyectar esto a 30 años, que es nada, 30 años es nada, te dice, tú estás loco. Porque nosotros estamos empeñados en que las cosas, si no se resuelven mañana, no sirven. Entonces siempre estamos en un continuo comenzar. Hay que proyectar las cosas, pero hay que avanzar. No se puede seguir haciendo cosas espasmódicas. Hacemos esto y no resultó, vamos a otra. No. Planificamos bien. Tenemos cómo hacerlo. Tenemos todo para hacerlo. ¿Okay? Nosotros no estamos arrancando de cero como la mayoría de los países que sí han arrancado de cero. Bueno, ya el tiempo se nos está agotando. Vamos a ver rápidamente nuestros Twitter antes que se nos termine el tiempo. Ejército Productivo Obrero. Saludos, camarada. Bosa con Valdés. El Ejército Productivo Obrero dispuesto a recuperar fábricas. Estamos a la orden. Más de 2.200 alistados. Eso es lo que requiere el país. Gente así, dispuesta, porque lo tenemos. ¿Tenemos otro Twitter allí? Rubén Soto. Para desarrollar las fuerzas productivas del país, el gobierno y el pueblo deben hacer seguimiento constante a los empresarios y productores. Sin lugar a dudas, deben hacer seguimiento constante a los empresarios y productores, pero también debemos, el gobierno y el pueblo, trabajar en torno a un plan, un único plan. Y nos vamos todos hacia allá. Mira, yo no quiero ser tan drástico como lo que les voy a contar. Entonces, aquí hicieron en Taiwán. Taiwán era un desastre. O sea, y lo estoy hablando de unos documentos emitidos por los propios taiwaneses. Era un desastre. Y todo el mundo hacía lo que le daba gana. Había casi un estado de anarquía y todo, 2.000 partidos, cada quien tirando por su lado, los medios de comunicación lo que le da la gana. Agarró el Kuomintang, que era el partido oficial. Yo no estoy diciendo que esto, yo no le estoy recomendando esto que le voy a decir al gobierno, pero lo que quiero es terminar con el resultado. ¿Qué hizo el Kuomintang? Ilegalizó a todos los partidos y dejaron el partido oficial. Cerró todos los medios de comunicación y dejó un solo medio de comunicación. Y el que no le gustó, preso, como dirían ellos, paté kung fu. Lo cierto es que en 30 años lograron de un país muy pobre a un país bastante, con un desarrollo económico importantísimo. Lo hicieron, y ¿sabes cómo llaman eso ellos periodo? Autoritarismo, llamaron ellos ese periodo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Es que ellos lo hicieron por la fuerza. Esperamos que nosotros no tenemos por qué hacerlo por la fuerza. Vamos todos hacia un mismo camino. Coloquemos el rumbo. Y si todos empujamos hacia un mismo camino, es imposible que no logremos la meta. Venezuela tiene cómo hacerlo. Los venezolanos tenemos cómo hacerlo. A nosotros nos envidian y nos están atacando porque los países capitalistas desarrollados nos quieren seguir teniendo como despensa. Ya basta que nosotros también tengamos esa mentalidad. Ya basta de ser productores de materias primas. Ya basta. Tenemos todo para ser un país desarrollado. Lo tenemos.